Buenas tardes, queridas y queridos estudiantes. Ya comenzamos con las clases virtual a distancia y, y esta es la primera lección grabada que nos va a estar disponible en la plataforma de YouTube y posteriormente vamos a someterla al software o a la plataforma que están utilizando para poder terminar el semestre a distancia. Esperando que se encuentren bien, los convoco para conversar un poquito de los contenidos que nos quedan por pasar y, y que de cierta forma quedamos a media con él, con el contenido de la política como ciencia y práctica. Algo que alcanzamos a ver, así como a modo de resumen de la última vez que nos vimos y la última lección que hicimos presencial, fue situarnos en lo que es la política y la política de Hannah Arendt. Eh, si bien es cierto, ustedes ya hicieron un trabajo de investigación en la política de Max Weber y de Anna y de Schmidt también, es importante, dada la toma, ¿cierto? Fue importante que reforzáramos estos contenidos cuando nos vimos de manera presencial la última vez. Entonces, a modo muy general, poder recordarles, ¿cierto? La mirada de ver en esta corriente o en esta construcción de conocimiento que estos autores presentan para comprender el significado de política, ¿cierto? Y como lo discutimos en clase también, eh, el pensamiento, la mirada de estos tres autores es bastante amplio porque se desarrolló en un periodo de tiempo largo, ¿no? Amplio. A pesar de eso, y para efectos de este curso, es relevante considerar los aspectos puntuales y fundamentales, básicos, que van a permitir orientar el concepto de política y les va a permitir a ustedes poder comprender lo que significa finalmente. Situarlo, ¿cierto?, en los contextos actuales. Fue un poquito el ejercicio que hicimos antes de la toma con el trabajo del análisis de la película Experta en Crisis, que muestra una realidad cercana, si bien no es una realidad nacional, pero sí es una realidad del país vecino de Bolivia, situada en el conflicto político y principalmente las elecciones presidenciales de Bolivia, donde ustedes tuvieron la oportunidad de articular las tres miradas de los tres autores en escenas específicas que guardaban relación con la realidad nacional y local. Antes de comenzar les quiero comentar que en la plataforma ya tienen disponible, primero que todo, que nos quedan 5 sesiones 5 sesiones para terminar el semestre, que si bien es cierto son 2 clases en la semana, decidí concentrar estas 2 clases semanales por sesión. Por lo tanto, lo que corresponde ver esta semana es la sesión que lleva por nombre La política como ciencia y práctica, ¿ya? Por lo tanto, les recomiendo que semana a semana vayan siguiendo los temas y las lecciones de acuerdo a cómo están distribuidas en la plataforma. De la misma manera, si bien es cierto las horas presenciales responden a 1 hora y media de clases, eso es porque tenemos la posibilidad de discutir y de debatir respecto de algunos temas y de, por supuesto, dar nuestra opinión informada y crítica sobre los temas que estemos tocando, porque el espacio de esta asignatura de política es justamente eso, ¿no? Desarrollar una mirada crítica y formarse una opinión informada respecto del contexto actual y de las situaciones políticas, sociales y económicas que hoy día nos están sucediendo y que les va a permitir a ustedes como trabajadores sociales el día de mañana poder identificar cuáles son los problemas sociales que están afectando
a su entorno y en su contexto, el contexto donde se esté desempeñando y se haya situado. Por lo tanto, las sesiones como la que estamos haciendo hoy día, grabada, van a ser naturalmente más reducidas y más resumidas, y para reemplazar esta interacción directa que tenemos o teníamos en el aula, le he dispuesto en la plataforma, debajo de cada contenido, un espacio donde podamos discutir y plantear nuestras dudas, ¿cierto? O nuestros intereses. La idea es poder ir construyendo una opinión informada a través del chat disponible en la plataforma y a la misma vez construir también conocimiento ya a través de la crítica y de la opinión. Dicho eso, vamos a comenzar entonces con la sesión a distancia. Como les comentaba, habíamos visto la visión política del señor Weber y de Hannah Arendt. No alcanzamos a visualizar la idea de política de Schmitt. A pesar de eso, insisto, ustedes tuvieron la oportunidad de investigarlo en el trabajo autónomo que se les asignó. A grandes rasgos, como ya lo habíamos conversado en clases, Marx es considerado uno de los padres de la sociología, ¿cierto? Y desarrolla esta teoría sociológica de la política, se sitúa en comprender y en poder definir y caracterizar, explicar este concepto de política a través de la construcción sociológica y de la comprensión, ¿cierto?, de estas relaciones entre personas, entre humanos, que se someten en un contexto social que es complejo. Quienes están situados también en un territorio definido, cuyo territorio tiene ciertas características que los hace difíciles de adaptarse, ¿no? Los seres humanos nos cuesta de repente adaptarse a ciertos contextos con ciertas características. Eso significa que el concepto de política está normado, está regulado y está estructurado. Está estructurado de tal manera que nosotros las personas nos movemos dentro de un marco regulatorio y tenemos que respetar ese marco regulatorio. Aquel que sobrepase los límites de ese marco regulatorio probablemente, y así debiera ser, recibiría una sanción, ¿cierto? Bueno, desde esta perspectiva, la teoría de política que propone el autor siempre es vista como bajo tres elementos que son fundamentales. Entre eso está la actividad humana, directa y autónoma, ¿cierto? Y era un poquito lo que habíamos discutido en la clase, por qué era directa, humana y autónoma, cuáles eran las características que llevaban al autor a situar el concepto de política bajo estas tres perspectivas o bajo estas tres funciones, podríamos decirlo. Y es principalmente porque la política surge en las relaciones que yo tengo con el otro, ¿ya? Tal como indica la teoría de las relaciones humanas, la interacción con el otro es difícil y es compleja. Eso hace que el autor comprenda el concepto de política desde lo humano directivo. Por lo tanto, la política, dice el autor, que es directiva porque permite influenciar a los otros, quienes son capaces de organizarse. Entonces, cuando hablamos de los otros, estamos hablando de colectivos que tienen la capacidad organizativa dentro del contexto social. Son seres que interactúan con otros y que en esa interacción se pueden dar cuenta de que comparten ciertas complejidades, necesidades y problemas en común, situación que los lleva a organizarse, ¿ya? Dicha organización es una forma de complejizar esta interacción en niveles sociales, en niveles microsociales. Bueno, saliéndome un poquito de la mirada de Marx, por ahí Foucault indica o comenta sobre el micropoder
y el macropoder, ¿cierto? Y el micropoder justamente se orienta a las formas organizativas de las personas que conviven y se desarrollan, se relacionan en sociedad. Y plantea que cuando los colectivos son capaces de organizarse y logran organizarse, generan beneficios en comunes, objetivos y metas en común que los llevan a generar presión hacia arriba, ¿cierto? Al macropoder o al poder. Esta presión que se genera hacia arriba, hacia el poder, hacia el Estado, conlleva o genera que los gobernantes o este grupo privilegiado de personas tengan que tomar ciertas consideraciones con aquellos que están ejerciendo este micropoder. ¿Y por qué lo cité? Porque tiene relación con la mirada que tiene Max Weber, o Weber, como le dicen también. ¿En qué sentido? En el sentido que uno de los lemas del autor responde a ejercer la política en un contexto de poder y que la política es esencialmente lucha y uso del poder. ¿Para qué? Para influir en el pensamiento y en la mirada de los otros y poder cambiar esta mirada. Desde esta perspectiva, cuando yo digo cambiar la mirada y ejercer el poder, significa utilizar el poder por el poder mismo. O sea, aquellos que tienen el poder tienen ciertos privilegios y tienen ciertos beneficios y trabajan y ejercen la política desde los intereses propios y no desde los intereses colectivos. Desde aquí, en este punto, se unen con el micropoder que plantea Foucault respecto de las capacidades que tienen los colectivos en sociedad para organizarse y poder influir hacia arriba. Eso a grandes rasgos con Max. Voy a llevar a cabo microclases por un tema de peso del video, así que vamos a dejar esta sesión hasta aquí con Max. Luego voy a grabar la de Ana y a posterior la de Schmidt. ¿Okay? Así es que nos vemos en un segundito.